Tanto de qué hablar, tanto de lo que preocuparse. Esta noche quiero transmitir algunas ideas, cosas de las cuales me preocupo personalmente, y el título que le di a mi conferencia es ¿Cómo hacer que la ciencia sea íntima? Quizás la ciencia y la intimidad no son dos palabras que normalmente se combinen, pero supongo que el punto que me gustaría hacer es que cuando somos pequeños niños comenzamos a jugar en el mundo, utilizamos nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro gusto, sabemos qué recoger y probar y qué no, desarrollamos nuestra intuición jugando con nuestros sentidos en el mundo. Hoy casi todo el conocimiento científico viene mediante instrumentos y hoy hablaremos de gran información. Todos tienen un aparato de gran información muy íntimo que colocan en sus bolsillos. Probablemente saben que cada día millones de fotografías son tomadas. Entonces voy a tratar de hacer el punto de que quizás estamos en un punto de inflexión importante en nuestra cultura y que nos estamos transformando en una cultura de la información. Parte del problema es que este es un nuevo mundo. No sabemos cómo utilizar en este aparato, qué confiar y en qué no confiar. No sabemos cómo jugar con la información del mismo modo en que sabemos jugar en el bosque, en la playa o con la arena. Creo que estamos en una transición interesante y uno de mis argumentos es que pienso que los artistas y profesionales de la cultura en general son personas críticas para ayudarnos a hacer que la ciencia y la información sean íntimos. Esa es la idea global de lo que quiero compartir hoy. Como fue mencionado en la introducción, tengo una carrera que comenzó en física y en óptica y astrofísica, pero también por los últimos 30 años he trabajado en el mundo del arte. Siempre hago la broma de que mi trabajo diario era astronomía y mi trabajo nocturno era en el mundo del arte. Normalmente es al revés. Pensamos que los astrónomos trabajan de noche. Hace unos años, unos 3 años, conseguí un nuevo trabajo. Les compartiré algo como un investigador de ciencia terrestre. Es una profesión relativamente nueva, aunque a lo largo de la historia de la humanidad hubo personas que tienen esas actividades híbrido entre el conocimiento artístico y el conocimiento científico. La narrativa que quiero desarrollar esta tarde, pido disculpas para algunos de ustedes, requiere algo de conocimiento científico, no sé cuánto han estado siguiendo el desarrollo científico. Trataré de ir lo más lento posible para ayudar también al traductor, ya que la última vez hablaba demasiado rápido. Hago el chiste de que muchos astrónomos hoy en día son infelices porque pensaron que la gran información sería la solución a la mayoría de los problemas en la astronomía. Y explicaré en realidad por qué esta gran información ha creado muchos problemas.
La astronomía, de hecho, ha sido una de las primeras disciplinas en pasar por esta transición cultural a la cultura de la gran información. Y como estudiante voy a comentar cómo viví ese cambio, pero es también un cambio que hoy en día está ocurriendo en el mundo de los negocios y otras actividades humanas. A lo que llevó esta gran información en la astronomía es darse cuenta de que la mayoría, gran parte del universo se compone de materia oscura y no de luz. Eso es un poco embarazoso, pensando que astrónomos han estudiado el universo desde la luz y resulta que el mundo está construido a través de cosas que no emiten luz. Entonces, bromeo que los astrónomos han estado estudiando la decoración del universo. Es como si como historiador uno puede estudiar la cultura humana, pero solo puede estudiar las personas que vivan en hielo y nieve. Eso le dará una visión muy parcial de la cultura de la humanidad, ya que la mayoría de las personas no viven en hielo y nieve. Y en el universo, la mayor cantidad de materia no proviene de la luz. Como científico, esto es bastante humillante en el sentido positivo y debo decir que estamos diseñados muy mal diseñados para comprender el universo. Estamos muy bien diseñados para vivir en este planeta. Tomamos luz solar, navegamos con luz solar, lo tomamos a las plantas que hacen la fotosíntesis y comemos las plantas, comemos animales que comen los vegetales. Estamos muy bien diseñados y optimizados para este tipo de vida en este planeta. Pero si fuéramos a diseñar un ser humano para comprender al mundo, no diseñaríamos un ser humano, diseñaríamos seres completamente diferentes. Supongo que la analogía que quiero hacer a medida que hablamos de gran información es que pienso que tenemos un problema similar, que muchas de las cosas que consideramos importantes en la vida humana, en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestros países, es muy difícil capturarlo en gran información. Debemos tener mucho cuidado a medida que utilizamos estos aparatos para tomar decisiones, para relacionarnos con las personas a nuestro alrededor, ya que tantas de las cosas que nos importan no pueden ser capturadas por estos aparatos. Entonces la analogía es que quizás hay una cultura oscura, así como hay una materia oscura en la astronomía. Obviamente, cuando se vive en una transición, cuando las personas inventaron la rueda, de repente la cultura cambió. Es muy difícil comprender las cosas que ocurren y quiero comentar algo sobre eso. Como hemos dicho a otras personas, dentro de poco el celular sabrá tanto como usted. Mi celular me dice ya qué hacer. Tuve que apagar en mi celular la aplicación que me decía cuántos pasos di en el día y el aparato me decía que tenía que ir a caminar más porque no estaba haciendo suficiente ejercicio, entonces borré esa aplicación. Pero en los próximos 30 o 40 años estos aparatos serán cada vez más sofisticados y vamos a descansar en ellos para tomar decisiones en cómo relacionarnos con los demás. Y ahí es precisamente donde pienso que debemos pensar en cómo relacionarnos con esta cultura de la información. Tuvimos cientos de miles de años en construir culturas desarrolladas en nuestros sentidos y ahora tenemos estos aparatos entre nosotros y el mundo. Pienso que una de las cosas que los artistas pueden hacer entre tantas cosas que hacen es hacer de la información algo íntimo y daré un par de ejemplos muy simples. Incluso aquí en Colombia me he encontrado y me he reunido con artistas que no trabajan con pintura, sino que trabajan con información y ayudan a hacer de la información algo íntimo. Pienso que parte de lo que emociona y entusiasma tanto
Todos conocemos a Leonardo da Vinci, que es tanto ingeniero como artista. Creo que hoy en las calles de Medellín hay nuevos Leonardo da Vincis andando por las calles que tienen esa misma habilidad de crear un mundo sintético y una visión del mundo entre la ciencia, la ingeniería, entre la tierra y diseño. Pienso que también vivimos en esta era de información en la que nuevos Leonardo da Vinci andan por las calles de Medellín. Sé que me encuentro en un país católico, entonces pensé hacer unas confesiones y ustedes pueden decidir si quieren absorberme de mis pecados o no. Los científicos, por lo general, no les gusta hablar de estos temas, pero a medida que fui y comencé a trabajar con artistas en colaboración, se me hizo cada vez más claro que debemos ser muy claros los unos con los otros, con nuestros sistemas de creencias. A veces estamos de acuerdo, a veces no, pero estos son elementos muy importantes al tiempo que procuramos hacer de la información algo íntimo en un mundo de la información. Algunos que hayan estado más en estos días en las conferencias han visto que tuve una infancia bastante perturbadora, no estuve en la cárcel ni nada por el estilo, pero mi realidad hoy viene de una experiencia muy profunda en mi infancia. Voy a hablar de mi carrera profesional, que no ha sido una línea recta, y hablaré un poco sobre mis creencias. Soy lo que se llama un realista científico. Si no han estudiado filosofía, puede que no conozcan este término específico, pero pienso que el método científico es un método muy útil y utilizando este método puede uno reconocer y ver elementos que sean confiables y que expliquen el mundo a nuestro alrededor. Y a través de los siglos, científicos han podido hacer predicciones y descubrimientos confiables. Son creencias, no es algo que puedo demostrar, pero es una manera en que yo veo el mundo y tomo decisiones en el mundo. También pienso que el mundo existe independiente de lo que nosotros, los seres humanos, pensemos. Por lo tanto, pienso que esto existe y lo que yo piense, mi mano será detenida por eso. Tengo grandes amigos en escuelas de filosofía que de hecho piensan que el mundo es en parte un constructo de la percepción humana y tenemos grandes argumentos si de hecho este podio existe o no, independiente de la percepción humana. Luego se pone un poco más delicado. Soy lo que se llama un ateo. Mis padres eran ateos, mis 3 hijos son ateos. Y solo decidí esto muy tarde en la vida. Mi hijo de 20 años, mi hijo de 20 años iba a la universidad, volvió de la universidad para Navidad y me dijo, papá, ¿sos ateo o sos agnóstico? Lo miré y en realidad nunca había tomado una posición al respecto. No éramos una familia que asistiera a la iglesia, pero éramos una familia que a la cual nos importaba mucho la calidad de vida, ayudar a las personas a nuestro alrededor. Entonces, mi hijo de 19, 20 años me obligó a tomar una posición. Entonces, soy ateo, no me suscribo a una religión particular. Por otro lado, muchos de los científicos con los que trabajo son religiosos, otros son espirituales en distintas tradiciones espirituales, y creo que parte de esa complejidad cultural es un elemento muy importante en crear una cultura de información. Por lo tanto, creo que la ciencia es simplemente una manera válida de conocer y hay otras maneras válidas de conocer. Y claramente, trabajando con distintas personas, nos damos cuenta que las personas han creado distintas maneras de cómo comprender al mundo y cómo funciona y cómo
tomar decisiones personales en ese contexto. Uno de los placeres que he tenido, de hecho, como científico, he comenzado a colaborar con artistas de una manera muy cercana, es comprender la riqueza de esa diversidad y la riqueza que esa diversidad trae a la condición humana y a la situación humana. Los científicos normalmente no les gusta hablar de esto. Cuando era director del laboratorio de astrofísica, nunca supe quién era católico, quién era protestante, quién era ateo, quién era agnóstico, quién era hindú. No era un tema de discusión en un laboratorio científico. Y por supuesto, en la historia de nuestra cultura han habido grandes guerras peleadas sobre estas preguntas. Una de las cosas que he aprendido trabajando con artistas es que la ética no es neutral. Perdón, la curiosidad no es neutral. Es interesante que nuestra civilización en Europa Occidental, hace más de 1000 años, San Agustín, un gran hombre, un gran escritor, un gran pensador, dijo que fue la curiosidad que me salió del camino estrecho para para mi plenitud en el cristianismo. Para él la curiosidad era un pecado. Cuando Francis Bacon comenzó a hacer ciencia, dijo: no estoy motivado por la curiosidad, sino que es caridad que motiva mi ciencia. Hoy en día pensamos en la curiosidad como una virtud, es como un niño. Alentamos a nuestros hijos a ser curiosos respecto del mundo. Es interesante cómo en 2000 años en nuestra cultura occidental la curiosidad ha ido desde un pecado a una virtud. Interesantemente, en distintas culturas, la ciencia es motivada por otros elementos. Tengo un amigo en India que habla de cómo en algunas culturas de la India la duda es el motivador y no la curiosidad. ¿Existe esto realmente o no? No, cómo funciona y de qué está hecho. Entonces, una de las cosas que me di cuenta trabajando en estas prácticas de arte-ciencia es que debemos combinar distintas maneras de conocer para darle sentido al mundo y de conocer y poder conocer aquello que es significativo. Entonces, debemos ser muy cuidadosos cuando comenzamos a trabajar con gran información en el mundo de la información, en qué sabemos, cómo sabemos y sobre todo con algunos artistas y otros científicos debemos tener mucho cuidado y explorar qué puede llegar a resultar dentro de los próximos 20 o 30 años. Pasemos a mi infancia algo perturbadora. Crecí de hecho en Francia. Mi padre se casó con mi madre luego de la guerra en Francia, en París. Y mi padre era artista. Cuando volvía del colegio, él estaría creando pinturas. Este es el cosmos, pero también sabía que mi padre era científico. En los años 30 había traído en lo inicio de los motores de cohetes como ingeniero. Entonces crecí en un hogar en el que pensé que los ingenieros es lo que hacían, eran artistas, porque mi experiencia con mi padre desde un inicio fue una actividad muy combinada. No fue hasta más adelante que aprendí que esto no era normal. Y de hecho en el colegio, seguro muchos de ustedes han tenido el mismo problema, se les aconsejó por sus profesores de elegir o ir por un camino científico o por otro científico o por otro mundo del científico. Entonces, esta combinación que tenía mi padre en mi hogar no es de lo más común. Mi padre, de hecho, era un científico muy exitoso. En 1946 lideró el equipo que construyó este cohete, que alcanzó una altura de casi 100 kilómetros de altura, y al final de la Segunda Guerra Mundial lideró el equipo que lanzó el primer objeto al espacio. En la punta de este cohete es el elemento que él construyó, que de hecho fue más alto que muchos satélites hoy en día.
Fue la segunda etapa en un cohete de tipo V2. Fue muy exitoso como científico, como ingeniero, pero también como artista. Como joven científico tuve el placer de ser un científico de cohetes de segunda generación. Lideré en California un equipo que lanzó telescopios que fueron lanzados en este cohete, y como una anécdota personal, mi hijo Yuri, que está en el medio de esta foto, creó un cohete en su colegio. Su cohete no fue tan alto como el de su abuelo, pero es uno de los pocos científicos de cohetes de tercera generación. Ese es el entorno en el que crecí. Mi padre era un híbrido entre arte y ciencia. En nuestro mundo necesitamos especialistas. Créanme, cuando voy al dentista quiero el mejor dentista del planeta. Por otro lado, para muchos problemas necesitamos personas que tengan múltiples intereses y pericias. Esta es una foto que conseguí en internet, que es un híbrido entre león y cebra. No sé si el artista es la cebra y el científico el león, o viceversa, o quizá de mañana la cebra es el artista y por noche es el científico. Entonces pienso que a medida que entramos en este mundo de la información necesitamos de gente así que nos ayude a construir los nuevos métodos que necesitaremos con gran información. En mi carrera comencé estudiando físicas y óptica, lo que se llama un instrumentalista en la ciencia. El modo en que hago ciencia es construir un nuevo instrumento y ver qué descubro con él. Otros científicos son matemáticos, observadores y distintos tipos de científicos. Pasé 30 años en astrofísica, construyendo telescopios que fueron lanzados en cohetes, pero desde el 82 trabajé mucho en el mundo artístico, especialmente con estas publicaciones Leonardo en la prensa de MIT, y ahora soy un híbrido. Hablaré un poco más de eso. Hoy en día lidero un laboratorio de investigación, y el equipo que hemos reunido, al tiempo que hacemos descubrimientos científicos, creamos obras de arte. No es una ilustración artística de ideas científicas, no es comunicación de ideas científicas, es realmente una práctica combinada en que combinamos distintas maneras de conocer para atacar problemas muy dificultosos. En el equipo tenemos astrónomos, neurobiologistas, científicos, pero también compositores, artistas de sonido, y creo que algunos incluso son poetas. Por lo menos lo dicen, pero ninguno de nosotros hemos publicado nuestros poemas aún, aunque seguro ocurrirá. En nuestro laboratorio hoy en día, entonces, hacemos de la información algo íntimo. Un software que hemos desarrollado, una aplicación para celulares, llamado un estetoscopio de información. Cuando van al doctor, hoy en día, lo primero que el doctor hará es agarrar un estetoscopio, escuchar el pulmón izquierdo, el pulmón derecho, la parte superior, la parte inferior del pulmón, y luego el doctor dirá, hay algo mal con el pulmón, tomemos unos rayos X. El estetoscopio es un diagnóstico logra diagnósticos muy sensibles cuando se trata de comprender cómo funciona el cuerpo humano. Lo extraño es que si tienen una computadora en su oficina en el hogar, normalmente apagan el sonido a menos que estén en YouTube. Por algún motivo extraño, hemos diseñado computadoras para utilizar realmente uno de nuestros sentidos. Quizá en 50 años era diferente, pero en este caso nos gustaría utilizar el sonido como un equipo de diagnóstico de información, así como el doctor lo utiliza en el cuerpo humano. Debo decir que ha sido muy divertido y de hecho funciona. Pronto van a poder conseguir esos en línea, aún no los hemos puesto ahí, pero lo haremos. La otra cosa que hacemos es creamos bosques de información.
Probablemente lo último que piensan con la información saliendo de sus celulares es que es un ambiente natural, pero de hecho construimos bosques de información. Les mostraré un video al final, y esto lo pueden hacer con los lentes de realidad virtual y tener acceso al mundo virtual, y podemos caminar a través de la información. En Colombia, en Francia donde vivía, había muchos bosques, y recuerdo que con mis hijos paseábamos en el bosque y escuchábamos una rana, y sabíamos que las ranas vivían en el agua. Por lo tanto, seguíamos la rana y llegábamos al agua donde queríamos ir a nadar. Con la información es exactamente lo mismo. Uno está transcurriendo por esta información complicada, buscando algo particular, y de repente escucha el sonido de una rana y lo sigue y explora la información en esa dirección. Es una analogía, es una metáfora, pero como verán en el video al final, de hecho hemos construido un prototipo de bosques de información, y hemos incluso puesto sonidos de rana. Mi carrera en ciencia, como he dicho, ha sido en la astronomía. La astronomía se hizo digital y entró la cultura de la información, prácticamente una de las primeras ciencias que entró en el mundo de la información. Viví en este periodo de transición, por eso hablo con tanta pasión respecto de cómo la gran información cambia la cultura y de cierta manera cambia la cultura de cada astrónomo en el planeta. Mi carrera en arte ha sido con las organizaciones de Leonardo. Hemos promovido y documentado las conexiones entre arte, ciencia y tecnología. Hay científicos muy involucrados en las artes y en las humanidades, y artistas buscando las ciencias y las tecnologías con propósitos culturales. A medida que recorro el mundo, conozco cada vez más y más este tipo de profesionales. Hablé algo sobre individuos híbridos. Mi padre era uno de ellos. Pero hoy en día los artistas trabajan en equipos, sobre todo si uno desarrolla, por ejemplo, videojuegos. Trabajan con muchos profesionales. Quiero dejarlos con una imagen mental con equipos híbridos, en el que uno puede ser una mariposa y un elefante, o un cervatillo y un pájaro. Lo que es interesante en estos equipos colaborativos es cómo distintas disciplinas pueden reunirse para crear nuevas soluciones y nuevos acercamientos. No sé quién es el artista que creó estas en Internet, pero me encantan. Como he mencionado, a medida que la gran información entra al mundo de la astronomía, hizo que algunos astrónomos no estuvieran muy contentos, y yo era uno de ellos, porque pensábamos que la gran información nos ayudaría de una manera mucho más grande a comprender el cielo oscuro. Como estudiante iría con una placa de fotografía. Kodak las hacía, hoy en día ya no existen desde que Kodak quebró, y pasaría 6 horas en el telescopio grabando una película fotográfica para poder publicarla. Si eres un joven astrónomo, sé que hay algunos aquí, puedes ir a tu computadora y puedes analizar 450 millones de galaxias al mismo tiempo. Entonces es una realidad muy distinta. Los astrónomos pensaban y esperaban que toda esta información nos daría una mayor claridad en la comprensión, pero lo que aprendimos es que la mayor parte del universo está hecho por materia oscura y no por materia de luz. Por lo tanto, a medida que entramos en esta era de la información, debemos aprender como astrónomos de que la gran información no necesariamente nos va a dar mayor información política, información de negocios, y debemos ser muy cuidadosos en que la información que se reúne de manera más fácil no necesariamente es la más útil para desarrollar nuestra sociedad.
Tengo una manera muy buena de poner palabras a esto. Este es un hombre que fue un gran historiador de las ciencias, Daniel Boorstin. En 1992 le dio un discurso a las agencias espaciales en el mundo. Esto es cuando los astrónomos entraban en la era de la gran información, y dijo, deberían dejar de reunir información y comenzar a pensar sobre esa información. Resulta que la mayor cantidad de información recolectada nunca se analiza. Por ejemplo, cuántas de las fotos que toman realmente vuelven a mirarlas. Entonces los archivos se llenan de información que nunca se vuelve a revisar. Entonces Boorstin le dijo a los científicos, dejen de reunir información y comiencen a analizarla. Pero hay algo que es tan obvio y tan trivial, y es que en la astronomía hemos pasado desde una era de poca información a una era de demasiada información. Un ejemplo de esto es que hace más de 150 años en este país, cuando Caldas fue a la gran expedición a Colombia, reuniendo información sobre la vegetación, los animales, la geografía de este lugar, de esta región, toda su información encajaba y entraba en unos pequeños cuadernos. Entonces lo que Daniel Boorstin dijo, es que esas épocas las personas tenían gran significado, ricos en significado, pero pobres en información, y hoy en día somos muy ricos en información, pero muy pobres en significado. Cómo vivir la vida basada en gran información, hay que realmente pensar qué es lo que está implícito en esa gran información. Hay que tener mucho cuidado. Uno de mis argumentos es que los nuevos expertos de información en los próximos 30 años serán más que nada artistas, diseñadores y humanistas. Necesitamos a los científicos de información, a los científicos de informática, pero necesitamos una generación de artistas, diseñadores y humanistas que se aseguren que cuando creamos información no nos estamos desviando. Otro concepto sencillo que me puso a pensar es cómo subestimamos, la manera en que subestimamos cómo somos construidos afecta lo que sabemos. Cuando comenté que cuán mal estamos diseñados para comprender el universo, aquí hay una buena cita de Einstein. Voy a dejar que el traductor la traduzca. Y Einstein dijo que el universo de ideas es tan independiente de la naturaleza de nuestra experiencia como la ropa es en la forma que fue diseñada para el cuerpo humano. Cuando diseñamos ropa, no diseñamos pantalones de 3 piernas, sino pantalones que encajen en nuestro cuerpo. Del mismo modo, tenemos que diseñar lo que encaje en nuestros cuerpos y nuestro pensamiento. Otra persona que dijo algo del mismo modo fue Varela, y es que todo conocimiento está condicionado por la estructura del conocedor. Por ejemplo, un proyecto artístico muy sencillo de un artista australiano, se construyó un tercer brazo, un brazo robótico, y se enseñó a sí mismo a escribir con 3 brazos, con su brazo robótico, y puede de hecho escribir con 3 brazos sobre una pizarra. Este es él. Y un día él me dijo, ¿saben? Ese tercer brazo me hace pensar completamente diferente. Las personas siempre dicen, a la izquierda esto, a la derecha esto, y para mí esto es ridículo porque yo tengo una mano del medio. Entonces cuando pienso en un problema, no es una mano izquierda y una mano derecha como en política, sino que es una tricotomía, no una dicotomía. Cuando hablamos entonces de hacer de la ciencia algo íntimo, ahí él tradujo la idea de Einstein en algo muy trivial, en el que cuando tenemos 3 manos, 3 brazos, pensamos muy diferente de cuando tenemos 2. Una ilustración muy sencilla. Creo que uno de los grandes problemas hoy en día es que la ciencia moderna no hace sentido común.
porque de hecho tanto de la ciencia hoy viene del mundo de mucha información. No comprendemos el mundo, ni siquiera comprendemos las palabras necesarias para describirlo. Entonces, de este modo, este hecho ha cambiado muy profundamente en estas conferencias de comunicar la astronomía con el público, en que es tan difícil cuando los científicos cada día viven con información, respiran información, huelen información y tratan de explicárselo a personas que no tienen esa experiencia diaria. La mayor parte del mundo no está en la escala de los seres humanos y nuestras intuiciones, nuestro lenguaje, nuestras metáforas están construidas en entrenamientos con información equivocada. Entonces, quienes realmente nos entrenan son los artistas, los humanistas, que tratan de retratar nuevas experiencias de esta manera. Un ejemplo sencillo, un ejemplo del cambio climático. No tienen que leer el texto. Un científico un científico sueco del siglo XIX que escribió un artículo sobre el ácido carbónico en el aire y su efecto sobre la temperatura en el suelo. En 1886 ya estaba hablando sobre el cambio climático. Desde los 70 las personas han estado midiendo el aumento del carbono, óxido de carbono en el aire y sabemos que la Tierra se está calentando. ¿Por qué llevó 120 años, 120 años alcanzar a nuestros políticos desde que en 1896 ya se había descubierto? Porque el óxido de carbono no se puede oler, no se puede ver, no se puede tocar y hace que se pierda relación. Lo que necesitamos para que todas estas cosas a las que no tenemos acceso con nuestros sentidos, debemos hacerlos íntimo. Este es un muy buen ejemplo de un artista. Su nombre es Catherine Morisaki. Construyó un proyecto artístico que es un bolso al reverso. En el interior hay un pequeño detector, detecta polución o monóxido de carbono. Cuando el detector se eleva, en este momento, todos estamos respirando en este salón, entonces el óxido de carbono, el monóxido de carbono aumenta. Ella utilizaba un material textil particular en el que el bolso se torna rojo. En este momento, a medida que el monóxido de carbono aumenta, si toda nuestra ropa se volviera roja, todos saldríamos inmediatamente. No lo podemos oler, no podemos probar, no lo podemos escuchar, no es parte de nuestra experiencia sensorial. Un ejemplo muy sencillo en el que un artista hace el óxido de carbono una experiencia íntima. Entonces, ¿cómo nos tornamos en esta era de la cultura? Pasamos por la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro y ahora llegamos a la edad de la información. Quiero jugar con un par de ideas más antes de terminar. ¿Qué es esta cosa? Claramente me permite escuchar grandes distancias. Puedo en este momento conversar con mis hijos en Chicago. Por lo tanto, claramente es una herramienta de comunicación. Puedo averiguar el clima en Bogotá para ver si mi vuelo se va a cancelar. Es una herramienta de información, pero probablemente sea el modo equivocado de pensar sobre estos aparatos. Esta es una idea que un filósofo francés, Bernard Stiegler, ha estado hablando. Dice, esto de hecho es un órgano. Lo que hacemos es crear un órgano fuera de nuestro cuerpo que ahora es parte de nuestra organología, si se pudiera decir así. Si este aparato es un órgano, se enferma, lo pueden curar. Si está mal sincronizado, puede causar estrés. Me gusta mucho su metáfora de que esto no es una herramienta, sino que es un órgano. Y a medida que lo desarrollamos más
sofisticadamente a lo largo de estos 20, 30 años, órganos más sofisticados van a surgir y tendremos que pensar en términos médicos cómo estos órganos nos enferman y cómo puede ayudarnos a estar sanos. La próxima vez que se pregunten qué hay dentro de este aparato, quizás se vea algo así. Haciendo de la ciencia algo íntimo. Otro ejemplo magnífico, en uno de los proyectos en los que me involucré, tomamos 14 artistas a cero gravedad, donde se entrenan los astrónomos. Este es Marcel Lee, es un artista callejero español, y él quería danzar con su avatar. Entonces tenía un avatar en línea en un videojuego y quería subir a la cero gravedad y bailar con él. Se creó a sí mismo un exoesqueleto para poder moverse, para poder saludar a su avatar y su avatar lo saludaría, y el avatar está proyectado en el monitor que está en la pantalla detrás de él. Es uno de los pocos artistas que ha estado en gravedad cero, y el chiste que le he hecho a mis hijos, estaba yo en el mismo vuelo y dijeron, papá, papá, ¿qué se siente? ¿Qué se sintió estar ahí arriba? Dije, bueno, no tengo palabras para describirlo porque no es como ninguna otra experiencia que haya tenido. Les dije y recordaron eso hasta este día. Dicen, ¿saben? En la vida hay muchas experiencias que uno no puede describir en el lenguaje del otro. El sexo, drogas, rock and roll y cero gravedad. Y cuando hacen todos ellos o muchos de ellos al mismo tiempo, se torna muy interesante. No creo que hemos tenido sexo, drogas y rock and roll en cero gravedad porque los astronautas son muy cuidadosos, pero no tenemos el lenguaje para describir lo que se siente estar en cero gravedad, gravedad cero. Entonces, en parte lo que creo que los artistas hacen es ayudarnos a construir esta manera de pensar, y porque ellos son capaces de traer ideas muy creativas para poder nosotros comprender qué se siente, lo que no podemos expresar con palabras. En el mundo de los negocios, los híbridos se llaman profesionales en forma T, tienen suficiente conocimiento vertical para ajustarse a su campo, pero suficiente campo horizontal como en la T para relacionarse con otros científicos. Probablemente no conozcan al científico que pintó este cuadro, pero al tiempo que vivía como artista, inventó el código Morse. En nuestra sociedad hay muchas personas que tienen un acercamiento multidisciplinario a la vida, y él es un ejemplo. Un ejemplo contemporáneo. Este es un amigo mío en Canadá, François-Joseph Lapointe. Tiene un PhD, un doctorado en biología molecular. Lo que estudia son los gérmenes que viven dentro y sobre nuestros cuerpos, la vida microbiana. Un día me llama y me dice, voy a tener un segundo doctorado y me gustaría que estuvieras en el comité del PhD. Y era un doctorado en danza. Aquí tenemos un biólogo molecular de primera línea que estaba haciendo un doctorado de danza porque quería transmitir y transponer sus ideas científicas al mundo de la danza. Entonces hizo un proyecto que se llama los 1000 estrechones de mano. Le daría la mano a muchas personas en una habitación y estudiaría los gérmenes que pasaron de mano a la otra. Y eso hace de la ciencia algo muy íntimo, porque la próxima vez que le den la mano a alguien, pregúntense cuántas cantidad de microbios diferentes están migrando por este salón a medida que saludamos y besamos a las personas en esta habitación. En un momento, no hace falta decir que las personas dejaron de estrecharse la mano en la habitación porque se asustaron de la cantidad de gérmenes que transmitían. Para cerrar con una idea final,
es la siguiente. Como han podido sacar y extraer de esta charla, soy un fanático de las metáforas, es muy importante en las artes. Trabajo en física, en astronomía y trabajamos en esta manera de pensar en la astronomía y en las ciencias, que es el árbol del conocimiento. Entonces, historia, biología, ciencias, ingeniería, arte, música, y es un árbol. El problema con esta metáfora es que las hojas de una rama no se comunican con las ramas en otra, con las hojas en otra rama. Es una metáfora muy útil, pero debemos derribar este árbol. Ahora trabajamos en una situación muy diferente de cuando las universidades comenzaron a crearse. Este cambio de metáfora de un árbol a un bosque tiene implicaciones profundas, no solo en cómo organizamos nuestra sociedad, sino en cómo interactuamos entre nosotros para resolver problemas muy complicados como el cambio climático. Desafortunadamente, en el árbol del conocimiento, probablemente hayan escuchado esto, pensamos en dos culturas, ciencias, artes y humanidades, dos culturas diferentes. Pienso que C.P. Snow, a quien se le ocurrió esta metáfora, hizo un gran daño. A medida que entramos en la cultura de la información, debemos cambiar nuestra información desde el árbol de la información al bosque de la información. Hoy en día, que con las redes estamos tan familiarizados a través de Internet, con las redes y las redes sociales, esto quizá ayude a ayudarnos a navegar a medida que tratamos de crear nuestra cultura de información. Cuando estuve en Bogotá, fui al Museo de Artes y vi dos pinturas de su artista principal, Botero, y por accidente ahí estaba el árbol del conocimiento y el bosque del conocimiento, completamente distintas maneras de pensar del mundo, uno al lado del otro. Entonces pensé que Botero tal vez sepa algo que los científicos no saben, y que es salir de esta metáfora del árbol del conocimiento a la metáfora del bosque del conocimiento. Voy a cerrar diciendo que a medida que entramos a esta cultura de la información en todas partes del mundo, necesitamos profesionales culturales involucrados en muchas maneras, necesitamos artistas para hacer la información algo íntimo, necesitamos combinar conocimiento local para hacer gran información y conocer esa información, y artistas y soñadores, diseñadores y humanistas que rediseñen cómo comprendemos la ciencia, la astronomía. Los veré en el espacio, pero ahora quiero cerrar con un video que tiene un mes de antigüedad y es de un proyecto en el que trabajamos. Sí, detendría la presentación y pondría el video. Lo que verán es un video de lo que llamo el bosque de la información. La información que hay en este video es reunida por un investigador médico, y esa información es una investigación reunida de las conexiones en el cerebro. Si pueden detener el video para explicarlo. Esta nube azul es información en la estructura interna del cerebro de alguien. La persona va a navegar como en un videojuego por la información, como si estuviera en un bosque. Pero cuando se acerque a uno de esos puntos, se escuchará un sonido. Lo que van a escuchar es la sonificación de la información, en la que la información en dígitos ha sido convertida en algo que se puede escuchar. Lo que los músicos que trabajaron con esto han decidido hacer para este demo, escucharán la información que ha sido convertida en distintos tipos de sonidos animales. Entonces, por favor, caminen con nosotros, caminen con nosotros por este bosque de la información. Si podemos apagar las luces, o tal vez no, y subir el sonido. No tenemos sonido.
está adentrándose al bosque de la información. Lo que tienen, el sonido que tienen que buscar es el sonido de la rana. Si encuentran el sonido de la rana, encontraron en qué punto del cerebro está enfermo. ¿Dónde está la rana? Suena como un grillo, tal vez. Lo que hemos hecho es que la información se convierte en distintos sonidos y es una traducción muy exacta. Dependiendo del valor digital de la información, depende del sonido animal que realizará. Algo tiene que andar muy mal en esa parte del cerebro. Voy a hacer mi pregunta en inglés. Tengo una pregunta. Sé que hay experiencias muy impactantes de Linda Randall, que creó esa ópera para explicar la teoría de cuerdas, y me hace pensar cuán desorientador puede ser o cómo la teoría de las cuerdas puede ser explicada a través de una ópera. Esto entra muy profundamente en la pregunta de cómo construimos nuestras ideas respecto a las cosas. Por ejemplo, en la historia de la física, por motivos que conocemos, ha habido una gran conexión entre la música y la física. Probablemente sepan que en la época de Kepler hablaban de la música de las esferas. De hecho, traducir conocimiento esotérico en otro tipo de conocimiento a través de la música ha sido una manera de que ha sido una de las maneras en que las personas puedan comprender la ciencia. En el caso de la teoría de las cuerdas, ese conocimiento tan esotérico de la física que otros físicos no entienden y ciertamente no lo comprenden biólogos o químicos, lo que ella tuvo de hacer en su ópera de la teoría de las cuerdas fue crear experiencias que, a medida que uno navega a través de ecuaciones, por ejemplo, usted se puede interesar en la naturaleza de cómo la ecuación cambia cuando el parámetro es uno u otro. Se transforma entonces en una interacción intuitiva, y en ese caso incluyó también presentaciones de canto. ¿Las ciencias comprendían la teoría de las cuerdas? Quizá no, pero ciertamente comenzaron a adjuntarle significado que de otra manera no podrían haber hecho. ¿Cómo piensa que puede comprender el sonido utilizado en las constelaciones que le gustaría descifrar? Por ejemplo, este estetoscopio que se utiliza en el cerebro podría ser utilizado en la materia oscura y con los sonidos a los que trata de relacionarse y busca relacionar con distintas constelaciones o algo así. En el caso del investigador médico con el que trabajamos, de hecho tenemos información en gente de 20, 30, 40, 60 y 80 años. Podemos ver entonces cómo la estructura interna de las personas cambian con la edad. Estas son personas sanas y lo que el doctor piensa hacer es ojalá poder encontrar patrones en la información de una persona de 40 años que más adelante podrá transformarse en Alzheimer. Todavía no lo ha logrado, pero ojalá a través de este estetoscopio se pueda encontrar anomalías muy sutiles en la estructura de un cerebro de alguien de 40 años en las que se pueda anticipar que esa persona más adelante podrá sufrir de Alzheimer. Es como el uso de un estetoscopio cuando se escucha el corazón. Si hay una murmuración en el corazón, se puede saber que esa persona puede tener un
ataque, un infarto más adelante. Con el estetoscopio se puede establecer que dentro de 10, 20 años la persona tendrá un problema médico. Lo que esperamos es poder utilizar este estetoscopio para detectar ese tipo de anomalías en los patrones de las conexiones cerebrales. No estoy seguro de haber respuesto a tu pregunta exactamente, pero en el caso de galaxias es un problema diferente. Las redes se comportan diferentes en el universo que en el cerebro, y la información astronómica en la que trabajamos es poder encontrar patrones en la información que los científicos no están buscando. Por eso le llamo una herramienta de exploración de información, buscar irregularidades, y lo que nosotros buscamos, ojalá encontrar, son otros patrones en la información que los científicos promedios no hacen. Entonces para decirlo propiamente, debe ser una herramienta de exploración de información. Como científicos quizá no podamos traslucirlo a un lenguaje comprensible, pero quizá un artista sí. Ciertamente me encantaría hacer el cerebro y el universo una relación íntima, pero ciertamente sería una relación metafórica, no física. Felicitaciones en su experiencia familiar. Me gustaría saber qué piensa sobre el tema de que la ciencia se está transformando en un acercamiento holístico al conocimiento, pero la sociedad no va a la misma velocidad. Cuando un pequeño ejemplo, cuando la nueva tecnología automovilística no es aceptada porque se tiene miedo, y por las leyes de los coches personales que se conducen, los asuntos van en caminos diferentes. La ciencia se codifica en campos diferentes, pero el sentido actual es de integrar distintas maneras de conocimiento. Si la sociedad está esperando, o cuánto debemos esperar para reunir esa información. Esa es una pregunta muy profunda para la realidad actual. Ahí Bernard Stiegler, el filósofo francés, debemos dejar de pensar en estas herramientas como herramientas, sino como órganos. Un coche ya no es una herramienta de transporte, sino que ya se creó un órgano autónomo que está conectado a usted. La pregunta entonces se torna casi una pregunta médica. Si usted crece un nuevo órgano, ¿cómo lo mantiene sano y cómo se mantiene usted sano? Entonces argumenta que puede utilizarse una metáfora de farmacología, porque si combinas dos medicinas puede ser muy venenoso. Entonces hay que tener cuidado cuando se crean estos coches autónomos en cómo combinar tecnologías. Y quizás en algunos casos vamos a ritmos tan acelerados que vamos a crear grandes problemas de salud para nuestra sociedad a medida que creamos esos órganos tecnológicos. La parte holística integral es un hecho, pero aún pensamos en estos aparatos como herramientas, como una extensión de nuestras capacidades, más que un órgano separado que está conectado con nosotros. Entonces, ¿cómo se traduce eso en decisiones políticas? Lo que permite, lo que no permite, cómo se diseña los sistemas de ingeniería y culturales. Estamos claramente en medio de estas discusiones. No sé si he contestado la pregunta, pero sí es una pregunta muy profunda. De todos modos, muchísimas gracias. Eso fue. La próxima vez quizá podrán recorrer ustedes de esta misma información desde sus celulares y poder escucharla. Muchísimas gracias.